En este video vamos a hablar brevemente sobre los libros sagrados de todas las religiones y sus principales características y un poco de su historia, así también como de las características que tienen algunos sitios considerados sagrados por los diferentes credos. Para el efecto nos vamos a regir por un libro de la filósofa inglesa Anna Besant, llamado Cristianismo Esotérico. La señora Besant fue directora de la Sociedad Teosófica durante casi 20 años y publicó numerosos libros, y este es uno de los más interesantes, sobre todo para los cristianos. Es de decir también, para entrar en contexto, que la Sociedad Teosófica fue fundada por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Ella era experta en símbolos, experta en religiones orientales y publicó muchísimos libros, el más famoso de los cuales es la Doctrina Secreta. Son 6 tomos, es una auténtica enciclopedia de conocimientos metafísicos e esotéricos. Ella dio a Occidente, a las personas no iniciadas de Occidente, las claves para decodificar los libros sagrados. Esas claves son muchísimas, pero las principales que dio la señora Blavatsky fueron la cosmológica, en la cual ella habla sobre las 7 etapas evolutivas del universo; la antropológica, donde ella habla de las 7 etapas evolutivas del proyecto humano, el hombre evolución por reencarnaciones sucesivas; y también habló extensamente sobre el tema de la numerología y ampliamente sobre el tema de la astrología esotérica, o sea, el papel de las jerarquías y regentes espirituales de los planetas en la evolución de la humanidad y de los distintos proyectos de vida del sistema solar. Así pues, que también habló de algo de la clave fisiológica, que es la clave de la luna, que es una de las más complejas, y también de la clave iniciática, histórica, estética, etcétera, etcétera. Detrás de los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos, existen muchas claves para desencriptarlos. Pero volviendo a nuestro objetivo, veamos lo que dice la ya citada filósofa Anna Besant acerca de estos libros y de estos lugares. Y dice: la revelación. Dice: todas las religiones conocidas conservan como depositarias libros sagrados a los que acuden para resolver las cuestiones que, tocante a su propia índole, puedan ofrecerles. Estos libros contienen las enseñanzas dadas por los fundadores respectivos o por maestros posteriores, a quienes consideran como poseedores de conocimientos sobrehumanos. Aun en los casos de producirse discordia en el seno de alguna de estas religiones, dando origen a sectas opuestas, acontece que estas mismas sectas muestran tal apego al canon sagrado que en la interpretación de un texto fundan precisamente sus doctrinas particulares. Y así es que, por más apartados que en materia de creencias puedan hallarse los católicos y los protestantes, que llevan en oposición al mayor extremo, unos y otros apelan sin embargo a una misma Biblia. Así también, por grande que sea la distancia que separa al filósofo vedantino del inculto Vallabhacharya, ambos reconocen la autoridad suprema de los Vedas, que son los libros sagrados de la India. Y de igual modo, los chiitas y sunitas miran como sagrado el mismo Corán, a pesar de meditar entre ellos la más amarga rivalidad religiosa. Podrán suscitarse, pues, disputas y controversias sobre el significado de los textos, pero en todo caso se guarda hacia los libros la más profunda reverencia, lo cual es acertado, pues tales libros contienen fragmentos de la revelación, escogidos por algunos de los grandes seres a quienes ha sido confiada, y estos fragmentos se hallan incorporados en lo que el mundo llama una revelación o una escritura, y en la cual se complace como un tesoro de inmensa valía. Se han escogido los fragmentos conforme a las necesidades de los tiempos, a la capacidad del pueblo a quien se han dado,
al tipo de raza que se ha tratado de instruir. Generalmente se redactan de un modo peculiar y con tal arte que ya constituyen historia, ya narración, ya canto, ya salmo o profecía. Estas formas externas aparecen a las lecturas superficiales e ignorantes como el contenido completo del libro, mas tales formas encubren significados más profundos, a veces por medio de números, a veces por medio de palabras combinadas con arreglo a un plano oculto, una verdadera cifra en realidad, otras veces con símbolos que conocen los que en estas materias están versados, y en casos adicionales valiéndose de alegorías trazadas como historias y aún de otras muchas maneras. Así que detrás de los libros sagrados existe una gran información que puede ser desconocida por los lectores. Estos libros, por cierto, tienen algo de carácter sacramental, una forma al exterior y una vida al interior, o sea, un símbolo por fuera y de una verdad por dentro. Solo pueden explicar su sentido oculto los que para ello han sido adoctrinados por los maestros únicos en él. De aquí que el dicho de San Pedro, comillas, ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Así que las muy trabajadas explicaciones de los textos de la Biblia, que en volúmenes de la literatura patrística parecen fantásticas y excesivas al prosaico pensador moderno. El trasejo de número de letras, la interpretación aparentemente imaginativa de párrafos que a simple vista son narraciones históricas sencillas, exasperan al lector moderno que quiere hechos coherentes y claros y que sobre todo exige que el terreno por donde anda sea firme. Así que se ciegan en absoluto al penetrar en los a su parecer movedizos tremedales que él mismo de fácil persuasión recorre en seguimiento de fuegos fatuos que tan pronto aparecen como desaparecen de modo confuso, irracional y caprichoso. Sin embargo, los que escribieron estos desesperantes tratados eran hombres de brillante inteligencia, de juicio sosegado, los constructores más eminentes de la Iglesia. Ellos tienden a leerlos con inteligencia, los encuentran llenos de sugestiones que les apuntan a más de una oscura senda que conducen a la meta del conocimiento, los cuales no se hallarían de otro modo. Así que ya hemos visto cómo Orígenes, alma sana, versada en el conocimiento oculto, enseña que las escrituras son triples, constando de cuerpo, alma y espíritu. Dice que el cuerpo está formado de las palabras en que se hallan escritas las historias y narraciones, de las cuales afirma sin vacilar que no son literalmente ciertas, y sí solo relatos para instrucción de los ignorantes, y aún indica que en tales cuentos se hacen declaraciones notariamente falsas, con presupuesto de que los ostensibles contradicciones que en la superficie aparecen incitan a hacer inquisición sobre el verdadero alcance de estos relatos imposibles. Añade que mientras los hombres son ignorantes, les es suficiente el libro portador de enseñanzas instructivas, y como no ven las contradicciones e imposibilidades contenidas en las declaraciones tomadas en su sentido literal, no experimentan perturbación alguna en su lectura. Pero conforme crece la mente y la inteligencia se desarrolla, las contradicciones e imposibilidades fijan la atención del hombre estudioso, lo llenan de confusiones. Se siente entonces impulsado a buscar un significado más profundo, y en esta tarea comienza a darse cuenta de el alma de las escrituras. Esta alma es la recompensa del investigador inteligente que así se ha soltado de las ataduras de la letra que mata, de la letra muerta, de la lectura literal. En cuanto al espíritu de las escrituras, ese solo puede verlo el hombre espiritualmente iluminado. Únicamente aquellos en quienes ha evolucionado el espíritu son capaces de entender el sentido espiritual. Añade entre comillas, nadie conoció las cosas que son de Dios, sino el Espíritu de Dios, lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, sino con doctrina del Espíritu. Así pues, no es difícil darse cuenta de la razón que ha presidido
a esta manera de exponer la revelación. Es el único medio de que una misma enseñanza sirva para inteligencias que se encuentran en grados de evolución diferentes, pues con el mismo libro se consigue educar a aquellos para quienes en primer término se ha escrito y a aquellos otros que con el decurso del tiempo lleguen a alcanzar mayores progresos. Así pues, el hombre es un ser progresivo. El sentido externo, dado en otras edades, a hombres de escaso desarrollo, tendría que ser muy limitado, y a menos que algo más completo y profundo se halle oculto en él, el valor de la escritura desaparecería al cabo de unos cuantos milenios. Mas con el sistema de los sucesivos significados se le da un valor perenne, haciendo que los entendimientos evolucionados encuentren en ella tesoros escondidos, mientras le llegue el día en que, dueños del todo, no necesiten ya el fragmento. Así pues, las Biblias conocidas en el mundo son fragmentos de revelación, por lo tanto, justamente como revelación verdadera, donde a la masa de enseñanzas confiadas a la gran fraternidad de maestros espirituales para la salud de la humanidad. Tales enseñanzas están consignadas en libros escritos con símbolos, donde se da cuenta de las leyes que rigen en todo el cosmos, de los principios que le sirven de cimiento, de los métodos que su evolución se ajusta, de todos los seres que lo constituyen, de lo que fue su pasado, es su presente y será su porvenir. Así que pues esta es la revelación, que es un tesoro inapreciable que tienen a su cargo los guardianes de la humanidad y de donde sacan de tarde en tarde los fragmentos que conforman las Biblias para todo el mundo. En tercer lugar, viene la mejor revelación, la más elevada, la más compleja, la que la propia divinidad hace en el cosmos, al exhibir unos después de otros sus atributos, sus poderes, sus bellezas, en las formas varias que en la totalidad constituyen el universo. Ella muestra su esplendor en el sol, su infinidad en los estrellados campos de espacio, en las montañas su fortaleza, en los arrollantes olas su energía, en los nevados picos y transparente atmósfera su pureza. Su belleza ostenta en los saltos del torrente, en el espejo del tranquilo lago, en la floresta profunda, en la llanura inundada de luz, la señal de su valor en el héroe, de su paciencia en el santo, de su ternura en el amor materno, de su celo protector en los cuidados paternales, y manifiesta su sabiduría en el filósofo, sus conocimientos en el hombre de ciencia y su poder curativo en el médico. En los tribunales exhibe la justicia y en el comercio su riqueza, así que su doctrina, en el sacerdocio y en el artista su numen. Con la brisa murmura a nuestro oído, con el rayo del sol nos sonríe, con la enfermedad nos reprende, y ora con el éxito, ora con el fracaso, nos estimula. Así que en todas partes hace que los vislumbremos, nos incitemos a amarla, a la vez se nos esconde para que aprendamos a estar solos. La verdadera sabiduría es reconocerla en todo, el verdadero deseo, amarla en todo, la verdadera obra, servirla en todo. Este revelarse Dios mismo es la revelación suprema, las demás son subsidiarias o parciales. El hombre inspirado es aquel a quien algo de esta revelación ha venido por acción directa del Espíritu Universal sobre el Espíritu separado, que es brote suyo, el cual ha sentido la influencia iluminadora del Espíritu sobre el Espíritu. Ningún hombre conoce la verdad de modo tal que no pueda perderla ni dudar jamás de ella, mientras no le haya llegado la revelación, como si estuviese solo en el mundo, mientras lo divino externo no haya hablado a lo divino interno. En el templo del corazón humano, entonces el hombre conoce por sí mismo, no por mediación de otro. En un grado menor es inspirado el hombre, en el cual un ser superior excita poderes normalmente inactivos todavía, y hasta se posesiona en él, usando que su cuerpo como un vehículo temporal. El hombre de este modo, iluminado, puede hablar durante el tiempo de su inspiración de asuntos ajenos por completo a su conocimiento y declarar verdades que hasta entonces ni siquiera sospechaba. De este modo, sirviendo un hombre de instrumento, se dan a conocer a veces las verdades que la humanidad ha de menester para su ayuda
Una entidad elevada transfunde su vida en un vehículo humano y de labios de éste brotan verdades. Es el caso de los grandes maestros, cuando expresan aún más de lo que saben. El ángel del Señor ha purificado sus labios con fuego. Así son los profetas del género humano, los cuales en determinados periodos han hablado de las necesidades espirituales del hombre con profunda convicción, con intuición clara, con inteligencia completa. Así que viven entonces las palabras con vida inmortal, y el que las pronuncia es realmente un mensajero de Dios. El hombre que de tal modo ha obtenido el conocimiento no puede jamás perder del todo la memoria de él, pues dentro de su corazón una certidumbre que en ningún tiempo puede desaparecer por completo. La luz podrá desvanecerse y envolverlo en las tinieblas, podrá verse rodeado de nubes que le oculten el esplendor celeste, podrá sentirse acosado de amenazas, requerido a combates, comprometido en luchas, pero allá en su corazón anida el secreto de la paz, y él conoce o sabe que ha conocido. Este recuerdo de la verdadera inspiración, esta realidad de la vida oculta, ha sido expresada en frases bellísimas por el filósofo Federico Myers en su muy conocido poema San Pablo. El apóstol habla allí de su propia experiencia y trata de articular lo que recuerda. Está representado como incapaz de reproducir todo su conocimiento, no obstante él conoce, y su certidumbre viene a ser inquebrantable. Lo que en cierto sentido ha comprobado que Dios los rodea y está en ellos y en todas las cosas. Serán capaces de comprender cómo un sitio o un objeto cualquiera puede hacerse sagrado, entre comillas, por virtud de una ligera objetivación de esta perenne presencia universal, de tal modo que lleguen a ser aptos para sentirla los que moralmente no se dan cuenta de su omnipotencia. Generalmente efectúan estos hombres que han realizado grandes progresos, en quienes está muy desarrollada la divinidad interna y cuyos cuerpos sutiles, por lo tanto, están en aptitud de responder a las más sutiles vibraciones de la conciencia. Por intermedio de hombres tales pueden esparcirse las energías espirituales, las cuales se unirán a su puro magnetismo vital. Ese es de así el verterlas sobre un objeto cualquiera, y entonces el éter y los cuerpos de más sutil materia de este objeto concordarán con las vibraciones de aquellos, conforme a lo ya explicado, y hasta lo divino que dentro del objeto reside puede manifestarse más fácilmente. Así que tal objeto está magnetizado, entre comillas, y si la magnetización es vigorosa, el objeto mismo se convierte en un centro magnético, capaz a su vez de magnetizar a cuantos a él se aproximen, de igual modo que un cuerpo electrizado por una máquina eléctrica afectará a otros cuerpos que cerca a él sean colocados. Así que un objeto de esta suerte se ha convertido en sagrado. Es un adjunto de gran provecho para el que se dedica a la meditación y a la plegaria. Los cuerpos sutiles de estos adquirirán el tono de las vibraciones elevadas de aquel, y se sentirá en su consecuencia tranquilo, sosegado, en completa paz, sin necesidad de emplear esfuerzo alguno. Se encontrará desde luego en un estado en el cual la plegaria y la meditación son fáciles y fructíferas, en vez de difíciles y estériles, y así el ejercicio ordinariamente penoso llega a hacerse gratísimo de una manera insensible. Cuando el objeto de que se trata es una representación de alguna persona sagrada, como un crucifijo, una virgen con el niño, un ángel, un santo, se logra más todavía, pues si el magnetismo del ser representado se ha impreso en su imagen mediante la palabra y el signo del poder apropiado, dicho ser podrá reforzar aquel magnetismo con un ligero gesto de energía espiritual, siéndole posible en su virtud hacer llegar su influencia hasta el devoto y aún manifestársele por medio de la imagen, cosa que de otro modo no afectaría, pues en el mundo espiritual se tiene por regla economizar las fuerzas, haciéndose el gasto de energía en cantidades pequeñas con relación a lo que se reserva. Y añade la señora Bizan,
De modo análogo y aplicando las mismas leyes ocultas, puede explicarse el empleo de todos los objetos consagrados, tales como reliquias, amuletos, etc. Todos estos objetos son magnetizados, más o menos poderosos o inútiles, según sea el conocimiento, pureza y espiritualidad del que los magnetiza. Un lugar, por ejemplo, se hace sagrado de manera semejante cuando sirve una morada a algún santo, porque su magnetismo puro, al irradiar de él, pone todo el ambiente en el tono de las vibraciones que dan paz. A veces hombres santos o seres pertenecientes a mundos superiores magnetizan directamente determinados sitios, de lo cual es ejemplo el caso mencionado en el cuarto evangelio, de un ángel que en tiempos descendía a un estanque y revolviendo el agua le daba propiedades curativas. Así en tales sitios, aún los indiferentes hombres del mundo sienten en ciertas ocasiones la bienhechora influencia, experimentando cierto placer, cierta placidez y una inclinación hacia cosas más elevadas. La vida divina que en cada hombre reside está siempre tratando de subyugar, forma de amoldarla como expresión de sí misma, y es por lo tanto fácil de entender cómo esta vida resultaría ayudada en su tarea. Cuando la forma es puesta en vibraciones simpáticas con la de un ser altamente desarrollado, pues el empeño de aquella viene a ser reforzado por un poder mayor. Este efecto se reconocerá por la sensación de tranquilidad, de calma, de paz, que es su consecuencia. Así que la mente pierde su inquietud y el corazón su ansiedad. Cualquier individuo que a sí mismo se observe podrá darse cuenta de cómo en unos lugares le es más fácil que en otros el sosegar la mente, dedicarse a la meditación, a los pensamientos religiosos, a la adoración. Así que en una estancia o en un edificio en donde son frecuentes los pensamientos mundanos, las conversaciones frívolas, las meras corrientes de la vida ordinaria, es mucho más difícil hacer que la mente entre en reposo y se reconcentre que en los sitios en cuya atmósfera han flotado los pensamientos religiosos año tras año, siglo tras siglo, y en ellos sosiega la mente y se aquietan insensiblemente, lo que en otros lugares habría exigido serios esfuerzos. Se consigue a poca costa en estos lugares magnetizados. Este fundamento racional, dice la señora Vice, tienen los sitios de peregrinación, los sitios de reclusión temporal. El hombre, recogiéndose en su propio ser, busca a Dios dentro de sí, ayudado del ambiente que han creado millones de individuos que antes de él allí también de igual modo lo buscaron. En tales sitios no existe únicamente el magnetismo producido por un solo santo o por la visita de una gran entidad del mundo invisible, sino que cada persona que presente en ellos con ánimo devoto y reverente y esté además a tono con sus vibraciones, refuerza estas con su propia vida, dejando los lugares en mejores condiciones que tenían antes de entrar. La energía magnética pues lentamente se disipa, así que un objeto o lugar sagrado viene a quedar gradualmente desmagnetizados si se les abandona, pero se aumenta su magnetismo si se hace uso de ellos. Por el contrario, la presencia del ignorante vulgador perjudica a estos lugares y objetos, pues produce vibraciones mónicas que debilitan a los que en ellos existentes, a modo que una onda sonora puede encontrarse con otra que la extinga, dando por resultado el silencio. Así también las vibraciones de un pensamiento de mofa debilitan aún más o extinguen los que producen de un pensamiento de reverencia y amor. El efecto variará ciertamente según sean las fuerzas de las respectivas vibraciones, pero el daño no puede dejar de producirse, pues las leyes de la vibración son las mismas en los mundos superiores que en el físico, y las vibraciones de los pensamientos son expresiones de energías reales. Con esto comprenderán a razón y los efectos de consagrarse iglesias, capillas y cementerios. No se verifica la congregación con el mero propósito de hacer público apartado de un sitio que a fines especiales se destina, sino que se le magnetiza en beneficio de todos los que han de frecuentarlo. Así que los mundos visibles e invisibles
están relacionados entre sí y se compenetran. Por lo tanto, los que han adquirido el poder de manejar las energías del segundo están en condiciones de servir mejor al primero. Este pues un pequeño comentario sobre la importancia y las características de los libros y los lugares sagrados de todas las religiones según la teosofía.